Los Minnesota Timberwolves están eliminados de estos playoffs, o así lo creo yo, a no ser que superen la frustración que supone defender a Gilgeous-Alexander. Los Wolves se están dando cuenta a tiempo real de esto, y si lo pensáis, OKC tiene todo lo necesario para ser una dinastía de la NBA, la vieja escuela. Las diferencias entre una franquicia u otra son prácticamente inexistentes, y esto lo hemos visto entre Boston Celtics y New York Knicks, y lo estamos viendo por ejemplo entre los propios Knicks e Indiana Pacers. Y hablando de la conferencia oeste, fijaros cómo fue la serie entre OKC y Denver Nuggets, un equipo que al parecer tenía varios problemas porque como roster había empeorado, teniendo en cuenta el que tenían en 2023, habían cambiado de head coach y Nikola Jokic estaba menos acompañado de lo normal. Pero es lo que tiene Oklahoma, es un equipo muy potente, tienen defensa, profundidad y un MVP. Todos los que componen su roster son lo suficientemente jóvenes como para mantener el éxito por un buen tiempo. Pero la verdadera razón que me impulsa a decir Minnesota está eliminado en esta serie contra OKC es la defensa contra Gilgeous-Alexander y la frustración que como equipo Minnesota está demostrando. Fijaros por ejemplo lo que ha ocurrido en el Game 2 de esta serie, donde Jaden McDaniels ha terminado empujando a Gilgeous-Alexander y postpartido ha confesado que lo ha hecho aposta porque simplemente quería que recibiese una falta de verdad. Minnesota como equipo debe de superar esto, y si no consigue hacerlo, están perdidos en esta serie, no tienen absolutamente nada que hacer, porque esto es algo con lo que tienen que lidiar, es algo con lo que tienen que jugar, lo tienen que aceptar, no pueden hacer nada para solventar esto. Gilgeous-Alexander va a buscar constantemente las faltas, va a buscar constantemente ir a la línea de tiros libres, y tienes que saber vivir con ello, como supieron algunos equipos sobrevivir a este tipo de jugadores como por ejemplo James Harden, Trae Young en su momento. Minnesota debe de hacer el ejercicio de respirar hondo y seguir haciendo su partido pese a la búsqueda excesiva de faltas por parte de Gilgeous-Alexander. Y la pregunta es clara, ¿puede Minnesota sobrevivir a la frustración que supone defender a Gilgeous-Alexander? Por lo que vemos, OKC es un equipo que ha aprovechado la tensa serie contra Denver Nuggets para liberar tensiones. Se les ve mucho mejor y se siente que es un equipo que ahora mismo pisa a fondo el acelerador para llegar a la meta, para llegar a conquistar la NBA, porque están a solo 6 partidos y lo saben. Han ganado 78 partidos entre regular season y playoffs y 60 de ellos por dobles dígitos, empatados con Golden State Warriors de la 2016-2017, la mayor cantidad de la historia. OKC solo necesita, repito, 6 victorias más, y no nos deberíamos sorprender si realmente consiguen estas victorias sin perder un solo partido en el camino. Minnesota tiene una defensa fuerte, física, hemos hablado de este equipo, tiene absolutamente todo para triunfar tanto en el presente como en el futuro, pero si pensamos en unas hipotéticas finales entre OKC e Indiana Pacers o por ejemplo contra New York Knicks, no hay razones para pensar que Indiana Pacers en defensa lo haría mucho mejor que Minnesota, porque realmente no es tan buen equipo defensivo como son los Wolves. Y si pensamos en los Knicks, es cierto, tienen jugadores como OG Anunoby o como por ejemplo Mikal Bridges, pero la frustración que supone defender a Gilgeous-Alexander, un jugador que constantemente busca ir a la línea de tiros libres, y ya no solo el hecho de buscar ir a la línea de tiros libres, sino el hecho de cómo lo busca, cómo te saca la falta, y eso es lo que realmente frustra, porque vemos a jugadores como Jalen Brunson, y en esa hipotética final OKC New York Knicks, los Knicks tienen a Jalen Brunson, es un jugador que también ha recibido críticas, pero la manera de buscar la falta y de encontrarla no es la misma. Y si no, que se lo pregunten a los Wolves, concretamente a Jaden McDaniels, porque en medio de los 38 puntos que anotó Gilgeous-Alexander para llevar a OKC a una victoria por 118-103 en el Game 2, Jaden McDaniels dijo basta, decidió que ya había tenido suficiente, y con poco más de 6 minutos por jugar, y los Timberwolves aparte perdiendo por 16 puntos, Shai superó a McDaniels poniendo al forward de los Wolves sobre su cadera, y cuando Shai comenzó a penetrar hacia canasta, McDaniels lo empujó por la espalda, lo tiró al suelo, y después de una de las revisiones más fáciles de todos los tiempos, los árbitros pitaron falta de McDaniels, flagrante tipo 1. Solo quería hacerle una falta de verdad, ni siquiera estaba enojado, simplemente tenía faltas que aprovechar. Este es el mayor error que puede cometer McDaniels y Minnesota Timberwolves, porque lo
que están haciendo es darle una clara ventaja a Oklahoma City Thunder. Es saber qué punto de frustración tiene el equipo rival de OKC, y ahora mismo se encuentra en su nivel más alto. Esto es como, por ejemplo, aquellas declaraciones de J.B. Bickerstaff como head coach de Detroit, dando golpes sobre la mesa, frustrado por lo que había pasado entre su equipo y Oklahoma City Thunder. Pero al final esto lo único que hace es motivar a Oklahoma, porque sabe perfectamente que haciendo esto, que buscando esto, que teniendo a Shai realizando partido tras partido este tipo de cosas, lo único que genera en los rivales es frustración, y la frustración lleva a perder el partido porque te descentras mentalmente, y es la sensación que da Minnesota, es la sensación que da Jaden McDaniels, un jugador que es clave para el éxito de Minnesota en esta serie, porque es el que defiende a Shai, y es un gran defensor, no digo que no, pero no debes de tener frustración por defender a Shai, debes de aceptarlo y mirar hacia adelante. Y lo que estoy diciendo no es algo que no sepa Minnesota Timberwolves. De hecho, al principio del primer partido, Anthony Edwards recibió una falta técnica por lanzarle el balón a Shai tras una falta. Y tras la derrota que abrió la serie, el head coach de Minnesota, Chris Finch, reconoció que sus jugadores estaban molestos por el arbitraje. Había mucha frustración, pero ya lo hablamos antes de que empezara la serie. Tenemos que dejarlo a un lado y pensar en la siguiente jugada. Y es que los problemas de los Timberwolves con Shai se remontan a tiempos aún más antiguos. Esto no viene de esta serie, esto viene de mucho antes. Es difícil contenerlos con las faltas que recibe Shai. Palabras de Anthony Edwards tras una derrota en enero de 2024. Es difícil frenarlos, no puedes tocarlo en ningún momento del partido, es dificilísimo de vencer. Ese equipo es un buen equipo, sobre todo cuando le marcan así. De hecho, este capítulo no es el único entre ambas franquicias, porque hace apenas unos meses Chris Finch decía: es muy frustrante jugar contra este equipo porque cometen muchísimas faltas. Esto es lo que decía el head coach de Minnesota tras una dramática victoria sobre OKC en febrero. De verdad que sí, cometen faltas constantemente y luego no puedes tocar a Shai. Es muy frustrante y se necesita mucha fortaleza mental para intentar superarlo. Al final conseguimos ir cuesta abajo y forzar la situación y tuvimos la recompensa. Esto es precisamente lo que debe de hacer Minnesota Timberwolves: aceptar la situación, asumirla y mirar hacia adelante, pensar en la siguiente jugada e intentar ganarles de otra manera, pero no estar frustrados porque no les va a llevar a ningún lado. Porque en 2 partidos en esta serie, Shai promedia 34,5 puntos y ha lanzado 29 tiros libres. No solo está en la mente de los Timberwolves, sino que claramente no tienen la capacidad de frenarlo en ningún momento. Son malas noticias, pero no pienso realmente que Minnesota haya dicho basta. Como equipo tienen armas de sobra como para garantizar mucha más pelea de la que Denver Nuggets les planteó en su momento. Denver fue capaz de llevar a OKC a 7 partidos. Lo creo firmemente de un equipo como Minnesota Timberwolves, que tiene piezas como por ejemplo Anthony Edwards, Jaden McDaniels. Rudy Gobert es un pívot defensivo. En defensa debe de ser más dominante. Y ya ni hablemos de otros jugadores como por ejemplo Julius Randle, Donte DiVincenzo y lo que puede aportar desde el banquillo, desde la segunda unidad, pero todo pasa por el nivel de frustración que tiene el equipo y la capacidad que tienen de seguir adelante y no quedarse simplemente en esto. Si no lo consiguen, Minnesota está ya eliminado. Pero si logran, como en aquella victoria donde Chris Finch habla del excesivo número de faltas que le pitan a favor a OKC, si logran hacer como en ese partido, que terminaron llevándose la victoria, Minnesota tiene esperanzas, Minnesota puede eliminar a OKC. Lo único que les puede condenar definitivamente ahora mismo con solo 2 partidos jugados en la serie es el aspecto mental, es el hecho de que Oklahoma City Thunder se les ha metido en la cabeza.